Fe. Qué palabra tan pequeña, la fe, pero qué grandes frutos puede producir esta pequeña palabra. Parte también del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 5:22, como lo hemos venido mencionando más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mi nombre es David Ramírez y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de la fe. Como les decía hace un momento, esta palabra tan pequeña, pero en verdad qué grande alcance tiene. No me atrevo a decir que es quizá la más importante, la parte más importante del fruto, porque todas tienen una grande importancia, pero si pudiéramos comparar un poco la fe, sería algo así como, quizá podríamos poner este ejemplo, el de un juego de ajedrez en el que están los peones, está la torre, el alfil, el caballo, pero sabemos que la dama o la reina es esa pieza, es esa figura que tiene mayor alcance, que reúne cualidades como las de la torre, el alfil, la de los peones, en fin, es una pieza realmente útil que se mueve para muchos lados, tiene mucho alcance. Entonces es algo similar, cada pieza tiene su valor, cada pieza tiene sus respectivos alcances, pero en este caso la fe es algo así similar, tiene un alcance mayor, tiene un alcance que tiene como meta muchas cosas. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo, hablando ya propiamente de la fe, de la que nos menciona aquí, la fe es lo que sostuvo al apóstol Pedro cuando fue zarandeado por el diablo. Recordemos que el Señor Jesús en Lucas 22, 31 y 32 le dice lo siguiente al apóstol Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué importante es que la fe del apóstol Pedro no faltara, porque es lo que lo iba a sostener en medio de esa aflicción, de esa tribulación o de esa zarandeada, como dice aquí, que le iba a dar el diablo. El Señor Jesús, en la sabiduría que tiene como Dios, en la sabiduría que también el Espíritu Santo le imparte para interceder por otros, dice: yo he rogado que tu fe no falte. No hay cosa mejor que el Señor Jesús hubiese podido pedir, sino que la fe del apóstol Pedro no falte. No dijo que no falte la templanza, que no falte el gozo o el amor, no le dijo que no falte la benignidad o la bondad, que insisto, tienen su importancia, son sumamente importantes, pero el Señor Jesús sabía que algo que iba a sostener al apóstol Pedro en medio de esa circunstancia era la fe. Por eso le dice: yo he rogado que tu fe no falte. Así de importante es esta fe. También podemos ver en esos alcances que tiene la fe. En Efesios 6:16, cuando se está hablando acerca de la armadura de Dios, se menciona lo siguiente. Les leo un poquito antes, en el verso 16 es donde habla de la fe, pero desde el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense qué importancia también le da aquí el apóstol Pablo a la fe, pues dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo podemos entender esto? Imaginemos que estamos ante una situación de enfermedad y entonces viene esa voz de duda, de temor que nos dice: no vas a sanar, esto es algo grave, va a pasar una situación grave en tu vida. ¿Cómo podemos apagar esos dardos? Diciendo: no, yo creo en el Señor, creo en su poder, creo que Él me puede sanar, creo que mi vida está en sus manos, creo que Él tiene el control de todo. Y entonces ese es el escudo que está deteniendo esos dardos de fuego del maligno que quieren venir, pues obviamente a hacer daño a nuestra fe. Viene esa circunstancia tal vez de escasez, tal vez no hay trabajo o hay muy poco, y entonces vienen esas voces que dicen: no vas a poder pagar, no te vas a endeudar, no vas a salir de esta, vas a padecer hambre.
y entonces los dardos que nos envía el enemigo son detenidos, son repelidos con este escudo de la fe, decir no, porque yo sé que el Señor es mi proveedor, Él me va a sustentar, Él no me va a abandonar, Él va a dar todo lo necesario para que salga yo de esta situación, ¿sí? Entonces es esta fe, esta parte del fruto del Espíritu, la fe, que de verdad tiene alcances muy hermosos, muy grandes, que nos van a ayudar para muchas circunstancias diversas. Entonces debemos de fomentar también la fe como parte de este fruto del Espíritu Santo. Y hay otros pasajes, obviamente no podemos pasar por alto Hebreos 11, sobre todo Hebreos 11:1, donde viene la definición, digámoslo así, de la fe. Es uno de los pasajes yo creo más conocidos cuando se habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Incluso muchos de los que ya tenemos algún tiempo en el Evangelio nos han pedido que memoricemos este pasaje, o tal vez por tanto repetirlo y escucharlo lo hemos aprendido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si pudiéramos también comparar la fe con algo más, yo la compararía con una navaja multiusos, con esas navajas que tienen un desarmador y un cuchillo y un tenedor y unas pinzas y una sierra para madera. Es decir, la fe alcanza para hacer tantas cosas, y esto aunque he puesto ejemplos como el del apóstol Pedro, que su fe fue lo que lo sostuvo, como ese escudo que representa la fe, no es algo que yo me esté sacando de la manga, como se dice, no es algo que sea una idea mía en cuanto a que la fe tiene estos alcances, que es como, insisto, una navaja multiusos que se pueden usar para muchas cosas. Les voy a leer aquí mismo en Hebreos para que veamos que esto tiene un fundamento bíblico, que no son ideas mías, para que podamos realmente tener en nuestro corazón esta convicción de qué tan importante es la fe. Aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, propiamente en el verso 33, pero quiero, antes de que lo leamos, hablar un poquito de lo que se está contando, de lo que se está describiendo en este pasaje. Está hablando de la fe y de esos hombres de fe. Está hablando de Abraham, está hablando de Moisés, está hablando de Gedeón, está hablando de Rahab, en fin, está hablando de muchos de esos hombres que demostraron su fe de diferentes maneras. Solo por mencionar algunos, les voy a leer unos pocos pasajes. Dice, por ejemplo, el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El verso un poquito antes, en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vemos cómo varios personajes son mencionados aquí, que por la fe es que hicieron cosas. Está hablando de Abel, está hablando de Noé, de Abraham, de Sara, de Jacob, de José. En fin, les digo, son muchos estos personajes, pero vamos a ver qué es lo que hicieron estos hombres con esa fe. Además, bueno, pues de lo que ya les he mencionado, de lo que ya hemos leído, y vamos a ver por qué es que comparo la fe con una navaja multiusos. Dice en el verso 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Se dan cuenta cuántas cosas hicieron por la fe? No solamente habla de que pudieron haber sido sanos, como muchas veces pensamos que la fe es para ser salvo o ser sano, para que Dios provea. Aquí solamente menciona algunas cosas. No creo que sea una lista exhaustiva, sino más bien una lista representativa de lo que la fe
puede hacer, y entonces se habla de que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense qué hermoso, qué grande es este fruto, esta parte del fruto del Espíritu, la fe. Entonces nosotros debemos también de fomentar esa fe. Recordemos también que aquí mismo en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también quiero hacer este paréntesis en cuanto a esto, porque aquí lo que leemos es que hubo gente que ejerció fe y entonces hubo una respuesta, es decir, hubo un fruto a esa fe. Pero hay que dejar bien claro que aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una cosa es la fe y otra cosa es el resultado de esa fe. De mí depende ejercer fe, el resultado depende de Dios. Si yo estoy ejerciendo fe para algo que yo deseo, que tengo un plan, un propósito, una meta, y yo ejerzo fe, eso es lo que agrada a Dios. El resultado depende de Él. Tal vez el resultado no sea lo que yo espero, pero eso no es lo que agrada a Dios. El resultado de la fe eso es cuestión de Dios. De mí depende ejercer la fe. Esto lo comento porque posiblemente hemos ejercido fe o hemos creído que la ejercimos. En algún momento pensamos, es que yo tenía fe y no pasó nada, entonces realmente no tenía fe. No, yo creo que sí había fe, pero el resultado no depende de nosotros, eso depende de Dios. Eso dejémoslo en manos de Dios, sigamos creyendo, sigamos esperando, porque miren, aquí mismo en Hebreos, en este pasaje que estamos leyendo, dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No es que Dios les haya fallado, no es que hicieron algo mal, sino que no era el tiempo en el que debían de recibir las promesas que Dios había determinado. Dice en el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, nos revela, nos muestra que hubo un plan, que Dios tenía un plan en medio de todo esto, para que no fuesen ellos, dice aquí, perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, aunque ellos ejercieron fe, no recibieron lo que ellos esperaban, la promesa. Insisto, no porque Dios haya fallado, sino porque había un plan en medio de todo esto. Así nosotros ejerzamos fe, aunque no recibamos lo que nosotros esperamos, pero lo que está agradando a Dios es el creerle. Yo creo que tú me puedes ayudar. Hay una frase que comúnmente comparto, que incluso le he platicado con mi esposa. Digo, mira, yo prefiero morir creyendo que Dios va a hacer algo a vivir dudando. ¿A qué me refiero? Que hasta el último de mis días yo voy a creer que Dios me iba a dar algo, por poner un ejemplo, y no vivir dudando, pero será, y si me lo podrá dar, o tal vez no, que tal y no quiere. En fin, esa duda no es que nunca llegue, habrá momentos en los que pueda venir esa duda, pero hay que sobreponerse, decir, no, yo creo que Dios lo puede hacer. De ahí a que se vaya a cumplir, bueno, insisto, el resultado de mi fe no depende de mí, eso depende de Dios. Así que, mis amigos y hermanos, ejerzamos fe. Es mejor morir creyendo, que el último segundo de nuestra vida sigamos creyendo a Dios, y no que toda una vida nos la pasemos dudando entre que Dios puede o no puede, o quiere o no quiere ayudarnos. Así que bueno, pues lo dejo con esta reflexión acerca de la fe, de parte del fruto del Espíritu tan importante, que debemos nosotros procurar estar también perfeccionándolo, usándolo, estar ejerciendo esa fe tan necesaria para agradar a Dios en el área que sea, ya sea de sanidad, de provisión, de salvación, que traiga esperanza, para detener los dardos de fuego, para que seamos sustentados, en fin, tiene muchos usos la fe. Así es que, mis amigos y hermanos, estemos trabajando en la fe, estemos juntos ejerciendo fe para que agrademos a nuestro Señor, y también pues para recibir aquello que en algún momento nosotros hemos pedido. Les dejo en esta ocasión con esta reflexión. Nos saludamos nuevamente en un próximo audio. Ya solo nos faltan, si no mal recuerdo, 2 puntos que tocar. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces nos faltan 2, ya mero terminamos esta serie, así es que nos saludamos pronto. Reciban un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.